Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la llamada. Hola, un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo vas? Todo bien, gracias. Daniel, hablemos de los resultados de la elección primera vuelta en Colombia. ¿Cuáles son las primeras impresiones de los resultados en esta primera vuelta de elección presidencial? ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden obtener en relación al escenario que presentaban las encuestas? ¿Y dónde aparecen las primeras sorpresas? Por último, ¿nos puedes comentar brevemente las reglas de elección, política, bloques y alianzas en Colombia pensando en la segunda vuelta? Bueno, una pregunta un poquito larga, pero voy a ir parte por parte, ¿vale? Entonces, primero, las elecciones del domingo vinieron, yo les diría, sorpresivas. Durante la semana pasada lo que hemos visto es que las encuestas ya están mostrando una tendencia positiva por parte de Rodolfo Hernández. Inclusive por eso nosotros ya estábamos hablando la semana pasada de no una carrera de 2 caballos, sino una carrera de muy seguramente 3 caballos. Y lo que confirmaron las elecciones del domingo fue eso. Esa tendencia positiva del candidato Hernández se consolidó. Definitivamente Rodolfo Hernández pasó de tener una intención de voto de un poco menos del 10% hace un mes a tener unos resultados en primera vuelta de 28%. O sea, casi que triplicó su intención de voto en menos de un mes. Y esa intención de voto, pues básicamente se las quitó a candidatos de centro derecha y de centro izquierda, que fueron Federico Gutiérrez, alias Fico, y Sergio Fajardo, que hace 4 años fue un candidato que estuvo muy cercano de pasar a segunda vuelta. Entonces, eso por el lado de Fernández, sorpresa, pasó a segunda vuelta. Él va a estar acompañado de Gustavo Petro, quien obtuvo una votación del 40% en primera ronda, muy en línea con las encuestas. Vamos a tener segunda ronda entre Petro y Hernández el 19 de junio. Esa fue la gran sorpresa. ¿Por qué, digamos, los mercados están reaccionando positivamente? Porque el escenario base era básicamente Petro contra Federico Gutiérrez. Y cuando uno mira las simulaciones de segunda ronda, en todas las simulaciones ganaba Petro contra Federico Gutiérrez. Pero cuando uno hace la misma encuesta, la misma simulación de segunda ronda entre Petro y Hernández, pasa el efecto contrario. En todas las simulaciones gana Hernández. Y gana Hernández porque él es básicamente capaz de consolidar en segunda vuelta todos los votos que recibe el candidato de centro derecha, que era Federico Gutiérrez. Entonces, un poco, digamos, lo que pasó el domingo. Alianzas, que me preguntaste en una otra parte de la pregunta. Pues mira, hasta ahora las alianzas pues no han funcionado mucho. Esa es la realidad. El candidato Federico Gutiérrez tenía el apoyo del 60% del Congreso, 60% de partidos políticos, incluyendo partidos tradicionales como el Liberal, Conservador, Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe, Partido Cambio Radical, en fin, una muy buena parte de partidos. Realmente no funcionó. Yo diría que se viene a segunda ronda, pues los dos que pasaron, intentar buscar votos para llegar a ese famoso número de más del 50%. En el caso de Petro, muy seguramente lo que vamos a ver es una moderación, intentando capturar votos de centro izquierda, centro, inclusive intentar centro derecha. Y en el caso de Hernández, yo creo que lo que tiene que hacer es su mismo juego de básicamente quedarse quieto, no hacer mucho, no ir a debates, no hablar mucho. Si no hace eso, pues básicamente lo que queríamos esperar es que los votantes de Federico Gutiérrez, que fueron 23% en primera ronda, lo apoyen. Vas a tener 28 Hernández más 23, 51%. Y en el caso de Fajardo, ya se está hablando que Fajardo está teniendo conversaciones con Hernández. Entonces, ese 4% que tuvo Fajardo, muy seguramente, o se divide entre Petro y Hernández, o votan en blanco, o apoyan a Hernández. En cualquier escenario, digamos, hoy las mayores probabilidades es que Hernández va a ganar en segunda ronda. Perfecto. Y en relación a esta sorpresa y mirando las encuestas, hemos visto un incremento sostenido en los niveles de desaprobación de instituciones como el Congreso, tú mencionaste a la pasada, los partidos e incluso los sindicatos. ¿De qué forma consideras tú estos dos candidatos que pasan la segunda vuelta pueden causar la crisis de institucionalidad que hemos visto de forma homogénea, no solamente en Colombia, sino que también en el resto de los países de la región? Sí, de acuerdo. Es una falta, digamos, de confianza por las instituciones tradicionales. Y eso pues pasa en todo el mundo y Colombia no es ajeno a eso. Tú miras la desfavorabilidad del Congreso,
de las altas cortes, de los sindicatos, en fin, de muchas de las instituciones es muy baja. Yo creo que algo que puede ser positivo, digamos, para un poco, digamos, mejorar este ambiente, digamos, de tan poca confianza, es que el nuevo presidente de Colombia gane por un margen alto y por un margen que no dé espacio, básicamente, a posibles disputas legales o a que el otro candidato no reconozca al ganador. Hoy lo que estamos viendo, estamos hablando que las encuestas, lo que están mostrando hoy, es que Hernández debería ganar contra Petro por un margen superior a 10 puntos porcentuales. Creo que si eso sucede, que es nuestro escenario base, no creo que Petro, digamos, realmente rechace el resultado de las elecciones, porque sería muy grande. Estamos hablando de más de 2,5 millones de votos. Entonces, eso podría, en el corto plazo, claramente, mejorar un poco la confianza, por lo menos hacia el presidente. El Congreso y altas cortes, pues es otro proceso. Pero obviamente, si hay buena confianza del presidente, creo que eso puede permear o puede ayudar a mejorar la confianza en general en las instituciones. Un tema clave es que, gracias a esa desconfianza, es una de las razones por las que Rodolfo Hernández está donde está. Porque a diferencia de otros candidatos que salieron con muchos partidos políticos tradicionales, Rodolfo Hernández es un clásico llanero solitario. Este personaje salió con nadie. Salió con su señora y con su madre, con nadie más. Y así es que logró, digamos, tener el 28% de los votos en primera ronda. Y seguramente va a convertirse en presidente de Colombia. Entonces también muestra eso. Él es parte del resultado de esta falta de confianza hacia partidos tradicionales, hacia el Congreso, etc. Algo muy interesante aquí va a ser, yo diría la gobernabilidad. Porque ya sea Petro o sea Hernández, que el que tiene mayor probabilidad de ser presidente, ninguno de los dos tiene mayoría en el Congreso. Entonces creo que va a ser interesante ver de qué manera logran buscar hacer una coalición política para poder realmente hacer que el Congreso apoye algunas de sus reformas. Y en términos de evaluación de cada uno de los candidatos, ¿dónde a tu juicio se avisoran los mayores riesgos dependiendo del eventual ganador? Pongámoslo en el eje eventual que uno prometa mayor estabilidad, crecimiento económico, y en el otro eje probablemente mayor paz social o búsqueda de acuerdos de esa magnitud. En términos concretos, ¿cuáles son los riesgos? Y cuáles son las causas populistas que podrían ir asomando y que generen desequilibrios fiscales. Perfecto. Entonces, si uno mira, vamos a partirlo entre Petro y Hernández. Petro, yo te diría que es el candidato que más propuestas ha hecho. Realmente lo que está buscando es hacer un cambio del modelo económico en Colombia, en donde básicamente el Estado tenga una mayor presencia en todo. Y eso al final del día se traduce en mayor gasto público. Esa es la realidad. Mayor gasto público para subsidios de pensiones, para subsidios de desempleados, para mejor cobertura de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hay que pagarlo. Y la manera como él ha propuesto pagarlo es básicamente haciendo una reforma tributaria que no tiene precedentes en Colombia, en donde él buscaría levantar alrededor de 5 puntos porcentuales del PIB. La reforma tributaria que más ha incrementado el recaudo en Colombia lo ha hecho en 2 puntos. Es algo sin precedentes. Y la otra fuente que él ha mencionado públicamente es básicamente utilizar los ahorros de pensiones de los colombianos que se encuentran actualmente en los fondos privados. Yo diría eso por el lado Petro. También Petro menciona muchas veces que él quiere acelerar, digamos, la transición energética en Colombia y hacer que Colombia, digamos, dependa cada vez menos del petróleo y produzca cada vez menos. Y por eso es que él lo ha mencionado públicamente. De hecho, que él pararía la exploración como un primer paso para acelerar esa transición energética. Yo diría que Petro, para resumirlo, es el que más cambios ha hecho o más ha propuesto al modelo económico. Por el otro lado tienes Hernández. No hay propuestas tan concisas, la verdad, por el lado de Hernández. Yo diría que principalmente su campaña se enfoca en austeridad fiscal, se enfoca, digamos, en una lucha contra la corrupción. De hecho, el movimiento político que él fundó se llama la Liga contra la Corrupción. Y yo te diría que también se fomenta en un poco mantener un poco el modelo económico colombiano actual, mantener el status quo. Eso sería Hernández. ¿Dónde vendrían los riesgos en el caso de Hernández? Gobernabilidad. Mencionaba, Hernández no tiene apoyo
en el Congreso, que fue recientemente electo. En el Senado tiene 0 senadores y en la Cámara de Representantes tiene 2 de 178, o sea, nada. Entonces el riesgo aquí que se convierte en qué tan hábil va a ser o no Hernández, políticamente hablando, para conformar coaliciones y efectivamente poder hacer reformas necesarias en Colombia, como una reforma tributaria, como una reforma pensional, como una reforma laboral, que son reformas que se necesitan para mantener un crecimiento estructural de Colombia por encima del 4%. Daniel, ya para terminar, a tu juicio, mirando la política, la economía y ahora los mercados, ¿cuánto de la incertidumbre se encuentra ya incorporada en el precio de los activos financieros colombianos? Esto es moneda, bolsa, tasa local. ¿Tú crees que ofrece un punto de entrada atractivo hoy en términos de valorizaciones, considerando el potencial de volatilidad en el corto plazo? Y principalmente, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene Colombia pensando en un horizonte de largo plazo? No, muy buen punto. O sea, hoy estamos viendo el mercado raleando en todos los activos. Están viendo la moneda apreciándose más del 3%, los bonos del Tesoro colombiano, las tasas cayendo 50 puntos básicos, el índice accionario subiendo casi un 6%, algunos ADRs colombianos, especialmente los petroleros, subiendo más del 13%. Entonces estamos viendo la euforia. Estamos viendo la euforia de la sorpresa, que básicamente la sorpresa es el resultado de lo que el mercado está apreciando es que se va a contener el riesgo petro. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo, el mercado accionario, a pesar de ese rally que estamos viendo hoy, es un mercado que se negocia a 8 veces utilidades. Una valoración atractiva, especialmente considerando que es un mercado que tiene momentum de utilidades. Nosotros estamos esperando para este año que las utilidades crezcan más del 25%. Estamos esperando que los ROEs se expandan más de 200 puntos básicos y que el apalancamiento de las empresas colombianas caiga a mínimos históricos de solamente 2 veces deuda neta contra EBITDA. Entonces, por ese frente, yo te diría que vemos perspectivas positivas. Creemos que esa incertidumbre política le quita, digamos, se elimina, por lo menos en el corto plazo, y eso sí puede permitir, digamos, que ese gap que ha existido entre Colombia y otros países de la región se cierre. De estructuralmente hablando, como me hablaste, ¿qué se necesita? Pues se necesitan reformas estructurales. Se necesita una reforma laboral que realmente ataque, digamos, el alto desempleo que hay en Colombia, que actualmente es de más de 2 dígitos. Se necesita una reforma tributaria porque el recaudo en Colombia es relativamente bajo, es menos del 20% del PIB y es muy concentrado en empresas. Hablando que cuando uno mira los impuestos a la renta, más del 85% vienen de empresas. Y se necesita una reforma pensional. Estamos hablando que hoy en Colombia solamente una persona en edad de pensión, una de cada 4 en edad de pensión, solo una está pensionada. Entonces se necesita mejor cobertura y un sistema más equitativo. Yo creo que esos 3 reformas lo que pueden generar es un crecimiento más estructural y atacar de frente realmente el déficit fiscal que está tan alto en Colombia, ya lleva realmente alto casi, no sé, desde antes de la pandemia, casi 4 años. Y atacar, digamos, el otro déficit gemelo, que es el déficit de cuenta corriente, que es uno de los más altos de la región. Daniel, como siempre, muchas gracias por la llamada. Éxito en lo que venga hacia adelante. No, un gusto. Vamos a ver qué sucede, pero se ve muy interesante lo que va a pasar.